Bienvenido a la introducción a las secuencias. A sequence es una lista ordenada de números, y aquí hay un ejemplo. Tenemos la secuencia 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Esto es diferente del conjunto de números naturales porque si bien la secuencia es una lista completa de cada elemento y un conjunto de números naturales, en la secuencia nos importa mucho qué orden entran los números. Por esta razón, cuando usar variables para representar términos en una secuencia, se ven así. A sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, y así sucesivamente. Para hacer referencia a la secuencia completa, escribimos un sub n, donde n es un número natural, o a sub n, donde n es mayor o igual a 0, o simplemente un sub n, en cuyo caso suponemos que comenzamos la secuencia con un valor bajo 0. A veces omitimos a sub 0 y comienza con un sub 1, en cuyo caso usaríamos una sub n, donde n es mayor o igual a 1. Los números de los subíndices son los índices, que es plural para index. Una secuencia es un tipo especial de función. Específicamente, la secuencia a sub n, en la que n es mayor o igual a 0, es una función donde el dominio es un conjunto de números naturales, y un sub n es la imagen del número natural n. Recuerda que en nuestro libro de texto se incluye 0 como número natural. Una fórmula cerrada para el secuencia a sub n, donde n es un número natural, es una fórmula para un sub n, usando un finito fijo número de operaciones en n. Esto es lo que normalmente se piensa como una fórmula en n, así como si estuviéramos definiendo una función en términos de n. A continuación tenemos 4 ejemplos de fórmulas cerradas para secuencias. Tenga en cuenta que en cada fórmula, si se nos da n, podemos calcular un sub n directamente. Nosotros tener un sub n igual a n al cuadrado. Un sub n es igual a producto de n y n más 1 dividido por 2. A sub n es igual a n factorial. Y para el cuarto ejemplo, tenemos una fórmula más complicada para una sub n. A continuación, he generado los primeros términos de las secuencias dadas por un sub n igual a n al cuadrado y a sub n es igual al producto de n y n más 1 dividido entre 2. Para la primera secuencia dada por un sub n es igual a n al cuadrado, para encontrar un valor bajo 0, sustituimos n igual a 0 en la fórmula a sub n. Para encontrar un sub 1, sustituimos n igual a 1. Para encontrar un sub 2, sustituimos n igual a 2, y así sucesivamente. Los primeros términos de la secuencia dada por un sub n igual a n al cuadrado son 0, 1, 4, 9, 16, y así sucesivamente. A continuación tenemos una sub n igual al producto de n y n más 1 dividido por 2. Una vez más, para encontrar un valor bajo 0, sustituimos 0 por n, lo que nos da 0. Para encontrar el término sub 1, sustituimos n igual a 1, lo que nos da 1. Para encontrar un sub 2 sustituimos n igual a 2, lo que nos da 3, y así sucesivamente. Puede que quieras pausar el vídeo y comprobar que puedes generar los términos de estas secuencias con precisión. Una definición recursiva, a veces llamada una definición inductiva, para una secuencia a sub n donde n es un número natural, consiste en una relación de recurrencia, que es una ecuación que relaciona un término de la secuencia de términos anteriores y su condición inicial, que es la lista de los primeros o primeros términos. He aquí dos ejemplos de definiciones recursivas de secuencias. En primer lugar, tenemos un sub n igual a 2 veces un sub n menos 1, con un valor bajo 0 igual a 1. Entonces, tenemos un sub n igual a un sub n menos 1 más un sub n menos 2, con un bajo 0 igual a 0 y a sub 1 es igual a 1. En estas fórmulas si estamos dado n, no podemos calcular un sub n directamente. Primero tenemos que encontrar un sub n menos 1, o posiblemente un sub n menos 2, lo que significa que necesitamos para encontrar términos anteriores antes de que podamos encontrar un sub n. Veamos estas dos secuencias a continuación. De nuevo, si tenemos un sub n igual a 2 veces un sub n menos 1, con un sub 0 igual a 1, sabemos que un sub 0 es igual a 1. Para encontrar un submarino, observe n es 1 y, por lo tanto, n menos 1 es 0, lo que nos da un sub 1 igual a 2 veces un sub 0. Lo sabemos, un bajo 0 es 1. Por lo tanto, un sub 1 es 2. Cuando queremos encontrar un sub 2, n es ahora 2. Y por lo tanto, n menos 1 es 1, lo que nos da, un sub 2 es igual a 2 veces un sub 1, que es 2 veces 2 o 4. Para encontrar un término y una secuencia, observe cómo multiplicamos el término anterior por 2. La siguiente definición recursiva, tenemos un sub n es igual a sub n menos 1 más un sub n menos 2. Con un bajo 0 igual a 0, y un sub 1 es igual a 1. Observe aquí, que nos dieron los dos primeros términos de la secuencia porque necesitamos los dos términos anteriores para encontrar el siguiente. Para encontrar un sub 2, observe cuando n es igual a 2, n menos 1 es 1, y n menos 2 es 0,
lo que nos da un sub 2 igual a un sub 1 más un valor bajo 0, que es 1 más 0 o 1. Luego, para encontrar un sub 3, n es 3, n menos 1 es 2 y menos 2 es 1. Por lo tanto, un sub 3 es igual a un sub 2 más un sub 1, que es 1 más 1, que es igual a 2. Así que, de nuevo, puede que quieras para pausar el vídeo, y comprobar que puede generar los términos en estas secuencias dadas, dado el definiciones recursivas. Antes de irnos, aquí están algunas secuencias comunes en las que queremos convertirnos familiarizado con. Espero que esto te haya resultado útil.